Buenos días, profe. Buenos días. No, pues ya me la cogí. Aquí estaba. Está sin extensión. Yo entré después de que yo estaba aquí. Mano, con las cosas como están, me toca traer maletín lleno con de todo. Pregúnteme porque aquí no hay. A ver. Ah. Piñas. Chicos, en mí, regalen unos minuticos. Buenos días, Agustín. Compa, ¿cómo te va? Hermanito, estoy en sala 3, no tengo internet, tengo evaluación con los chicos por Google. ¿Qué hago? Fíjate que Señor. los tacos de la sala no estén arriba. Los tacos de la sala 2. De la sala 2, de la sala 3. ¿Cómo se llama la plaga que no? Buenos días. Revise por favor internet. Allá. Revise por favor. Hey, nada está viendo pornografía infantil, nada está metiéndose en páginas de. El resto no. Pero allá no. Mira esto. Así lo voy a tomar una foto. ¿Sabe cuándo hicieron aseo aquí? Como el siglo pasado. Después de que hayan llegado. El año.
Porque ¿sabes? Qué buen internet. Aquí no puedo ponerse a descargar nada. ¿Ya? Ay, o aquí mi vida. Si lo dañaste, lo pagas. ¿Ya? Bueno, chicos, ¿en mí me escuchan bien? ¿Los chicos en mí me escuchan? Sí, profe. Hola. Hola. Sí, profe. Parece que ellos hablan, pero yo aquí no los escucho. Espera un segundito, no, espere. Es la configuración de audio. La configuración de audio que se cambia cuando coloco el aparato este. Con la derecha. Sí. Díganme algo, chicos. Hola. 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 ¿Se escucha, profe? Dale, profe. Hola, profe. Se escucha. Listo, perfecto, perfecto. Algo. Algo no es. Tiene que ser sí o no, porque algo no es. Ah, usted dijo, Sí. dígame algo. Ah, ya, correcto. Eso está bien, Javier. Yo pensé que era como cuando uno le dice a la novia, ¿tú me quieres? Y ella dice, no lo sé, me toca pensarlo. Barro eso. Eso es como en la salsa. Le están metiendo, vean. Bien, nosotros somos grupo 4. Denme un segundito, chicos, en Meet, ya les comparto y mostramos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Primero lo primero. Seguramente ya vieron que se activó algo que se llama recursión o recursividad en Classroom, ¿cierto? Si pueden ingresar los que están aquí a su correo y revisar. Ese que está ahí que dice recursión o recursividad es el trabajo que corresponde a la mitad de la evaluación del parcial, ¿cierto? ¿En qué consiste? Van a hacer una investigación, una consulta en internet sobre el término recursión o recursividad. ¿Los chicos en Meet me van siguiendo? ¿Listo, profe? Listo. Y ¿cómo es eso de recursión o recursividad en C# y además a implementar un programita C# que use recursividad? Yo les soplo, mire, como muchos lo que hacen es hacer esto. Me voy para Wikipedia. Recursión. Aquí dice recursión de ciencia de la computación, ¿sí o no? ¿Los chicos en Meet lo ven? Y eso está feo. Y buscamos me dicen, profe, eso está sí. Bien. Entonces, en Wiki, recursión de ciencias de la computación, ¿cierto? Recursión o recursividad. Y en Wiki me muestra esto, el texto que se ve en Classroom de la introducción, ¿cierto? Y aquí abajito está desde el punto de vista de los algoritmos, desde el punto de vista de la programación, y existen unos ejemplos. Esos ejemplos ya están en pseudocódigo, ¿cierto? Este es el primer ejemplo, la explicación matemática de cómo funciona,
y el pseudocódigo, ¿sí o qué? Otra vez tienen que implementar un programa en C# que muestre cómo funciona la recursividad, no el algoritmo, no en PCI, no en pseudocódigo, ¿cierto? Yo les muestro ya el punto de partida. Esto, bueno, y como yo se lo muestro, eso es como la introducción al trabajo que van a presentar, porque eso ya está, ¿sí o qué? Ustedes en internet buscan el término recursión. Estoy escribiendo mal. Hay varias. Entonces, aquí está la de Wiki y hay varias más. Incluso escriben en C número y les aparecen programas ya construidos. En C#, ¿cierto? Entonces, eso no es sino sacarle el espacio de ponerse a consultar. Bueno, y aquí en la biblioteca está el libro de Joyanes, el que les mostré el primer día de clase en la bibliografía. Está el tema. Ahora miramos, creo que lo tengo aquí en digital, pero no lo he subido al Classroom. Donde está la explicación otra vez de recursión y recursividad desde el punto de vista de los algoritmos, desde el punto de vista de la programación, pero en ese libro no habla de C#, ¿cierto? Hay unos ejemplos que está el algoritmo para que tú lo codifiques en lenguaje C. Y hay un ejemplo, creo que en lenguaje C, pero no en C#. Listo. Reitero, la actividad consiste en que hagas la búsqueda de información donde consultes qué es recursión o recursividad y aplicado al campo de la computación, de la programación, ¿cierto? De eso, ¿qué vas a entregar? Vas a entregar un informe, un resumen, donde expliques el concepto de recursión o recursividad y cómo se implementa en el lenguaje C#. Ese es el primer punto, un informe, un documentico Word que van a subir a Classroom. El segundo es realizar un programa en C# donde se implemente la recursión o la recursividad, ¿cierto? Si ustedes vieron los ejemplos que están en Wikipedia, que estaban compartiendo hace un ratito, el algoritmo es así, ¿cierto? 7, 9 líneas de código, mucho 11 líneas de código, o sea que el programa no es... Y otra vez, lo mismo que digo siempre, yo les muestro la información, de nada sirve que tú copies y pegues si no sabes qué está haciendo y cómo funciona, ¿cierto? Si presentas el trabajo, puedes que saques 10, no 5, sino 10, ¿cierto? Pero eso no implica que hayas aprendido alguna cosa o que lo hayamos aplicado de verdad. Y es tema de evaluación en la próxima semana. Listo. Bien. Eso es lo que tiene que ver con recursión. También aquí está activo, se activó hace un ratico ejercicio de implementación de módulo C. Ahorita vamos a revisar nosotros aquí un ejercicio. Y lo van a desarrollar y entregar hoy mismo. Beauty y vida. Bien, y además el quiz que lo vamos a realizar a eso de las 11 de la mañana. Bien, eso es lo que está activado ya en Classroom para que ustedes lo puedan chismosear, trabajar y realizar. Preguntas, inquietudes, aportes. Perdón con los chicos que estaban en Meet esperando que ingresar. ¿Hasta cuándo hay plazo para entregar esa actividad, profe? La de recursión ya habíamos dicho que es requisito presentarla para hacer el examen la próxima semana, ¿cierto? Entonces el espacio hasta la próxima semana. Los ejercicios que vamos a realizar en clase aquí y ahora se entregan hoy, aquí y ahora y antes de 11 de la mañana aspiro. Bueno, ya tengo un retraso de 45 minutos, pero antes de 11 de la mañana aspiro. Y a las 11 el quiz. Listo. A las 11 arrancamos con el quiz y otra vez también antes de mediodía. ¿Bien hasta ahí? Profe, ¿cómo vamos a hacer para hacer el examen la próxima semana? Bueno, ya habíamos dicho la próxima semana que vamos a establecer horarios para que entre cada grupo A, B o C. Como tenemos las salas idealmente de 8 a 12, citamos a un grupo a las 8, otro a las 9, otro a las 10.
de 8 a 9 uno, de 9 a 10 el otro y de 10 a 11 el otro, y nos queda un espacio, una gabelita. Bueno, se necesitan a esa hora, pero ustedes saben que siempre hay algunos contratiempos de último minuto, mientras unos salen, otros entran. Sí o sí. Una hora más o menos para que realicen tanto la actividad teórica como la actividad práctica aquí en sala con los computadores de sala. Sí o sí. Contesto la pregunta, ¿sí se entendió? Sí, profe. Bueno, déjenme un segundito. Profe, ¿el parcial será solo prácticas o va a incluir teoría? Teórico-práctico. Teórico-práctico. Bueno, lo que pasa es que, bueno, yo asumo que aquí está grupo 4 y ya han trabajado conmigo. El examen tiene siempre dos partes, porque esta asignatura es teórico-práctica, una parte teórica y otra parte práctica. La parte teórica es como el quiz que vamos a hacer ahorita en Meet, un formulario en Classroom, un formulario de Google donde hay un conjunto de preguntas que implica la parte práctica. Es un ejercicio de programación en el que escriben el algoritmo y o el programa C#. Denme un segundito. Bien, manito. Bien, bien. ¿Contesté la pregunta? Sí. Chicos. Sí, profe. Qué pena, chicos. Bien. Recuérdeme que hicimos en el último encuentro. ¿Cuál fue la última actividad? Estábamos haciendo lo ponemos en la fecha. Profe, Lo que era lo del sueldo. Y después lo convertimos a captura. Claro, una función captura. Listo, listo. Hicimos un programa lineal que luego convertimos en uno que... programación modular. Es lo que estábamos será... viendo, un poco de teoría y teoría de programación lineal y otra de programación modular. Después pasamos a la práctica, eso fue lo que hicimos la clase anterior. Listo, perfecto. Bien. El tema que nos corresponde hoy es revisar la parte de parametrización de las funciones en lenguaje C#. Para eso, como en el semestre pasado, vamos a revisar la herramienta, el programita, la aplicación del celular que se llama Sololeer. Vamos a revisarla con ustedes aquí en sala. Voy a proyectar la imagen en la página, ¿cierto? Y con los chicos en Meet, voy a compartir la pantalla del celular para que miremos cómo funciona. Si tienes internet, si tienes el celular, tú puedes instalar la aplicación y utilizarla. Los chicos que, los chicos que no estuvieron conmigo el semestre pasado, para poder llegar a la parte que vamos a trabajar hoy, primero hay que recorrer todo el contenido teórico anterior de programación en C#. Y nos sirve también de repaso. Bien, voy a dejar de compartir en el computador y voy a compartir en el celular. Y para los chicos aquí voy a proyectarles. La página se llama sololeer.com, ¿cierto? Si ustedes quieren pueden ir siguiéndome. Bueno, para el inicio pueden ir siguiéndome en los computadores aquí, pero para el recorrido, como no tienen usuario, pues algunos, y no han recorrido todo el contenido, pues toca revisarlo aquí en la pantalla. Listo. ¿Señor?
sistema de usuario en este. En solo. Listo, perfecto. Bien. Bueno, entonces. Vamos a comenzar mostrando en la Play Store que escribo solo leer, solo L-E-A-R-N, y él me muestra las aplicaciones que hay. En el caso del celular, como ya yo la tengo instalada, para los chicos que están viendo a través de Meet, ven que dice abrir. Si no la tienes instalada, pues va a decir instalar. Aquí en la página nosotros estamos viendo que en el computador, cuando escribo solo leer, que existen varias versiones, ¿cierto? Pero la ideal es la que dice aprendizaje solamente. Las otras se supone que están enfocadas a un lenguaje en específico. Nosotros idealmente escogemos la inicial. Profe, una pregunta. Señor. Lo que pasa es que no escuché bien por el internet, que lo tengo un poco lento. ¿Para qué sirve esa aplicación? Ya vamos, listo. Ya vamos. Bien. Entonces, déjenme abrirla en el celular. Solo leer es una aplicación que se instala en el celular y me permite estudiar diferentes lenguajes de programación, ¿cierto? Déjenme mostrar del inicio. ¿Cómo se llama, profe? Solo leer. En el inicio, aquí dice mis cursos. Yo tengo el curso de C#, de Python, de programación web, lenguaje C, HTML. En este semestre en el fundamento de programación web ven HTML, ven CSS, JavaScript, ¿cierto? Entonces esta herramienta les sirve también para complementar lo que hacen en esa asignatura. Listo. Machine Learning, aprendizaje de las máquinas, lenguaje para base de datos, y PHP, que es otro lenguaje para programación web. Aquí está preseleccionado el curso de C#. Cuando yo ingreso por primera vez, pues me dice que elija algún cursito. Voy a ingresar al de C#. Yo ya voy por orientación a objetos en esa cosa. Perfecto, Leo. Ese es Leo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, pero ya venía practicando desde hace ratísimo ya. Sí, señor, listo, Leo. Bien, entonces, cuando entro al curso, déjenme me retorno un segundito con los chicos acá. Esta es mi página, ¿cierto? Chicos, esta es mi página. En la página aparecen los lenguajes que estaba comentando, hay varios. Y como el que más estoy trabajando ahora es C#, me aparece arriba, ¿cierto? Sí. Aquí sí, o sea, para esto, porque cuando comenzamos los cursos lo reinicio y otra vez. Listo. Entonces, cuando ingreso por el curso de C, me muestra los circulitos, los diferentes niveles que hay. El nivel básico, la página está en inglés, ahorita la traducimos, ¿cierto? Lo que habla de condicionales y ciclos o bucles, lo que habla de métodos, que es lo que vamos a trabajar nosotros aquí ahora, lo que habla de clases y objetos, que es un contenido de cuarto semestre de fundamento de programación orientada a objetos, arreglos y string, que es lo que vamos a ver una vez terminemos este primer seguimiento. El segundo seguimiento es arreglos y matrices, vectores y eso. Un segundo componente que habla de clases. Este primer componente, repito, es programación orientada a objetos. El segundo componente que habla de clases y objetos y otras cositas más, pues que no alcanzamos a ver en el contenido de estos cursos. Entonces, yo me voy a detener en el espacio que se llama métodos. Métodos. ¿Cierto? Ese métodos es como dice en lenguaje C# y en programación orientada a objetos es como se nombra a las funciones. Reitero lo que vimos hace 8 días. En lenguaje C#, todos son funciones y de acuerdo a cómo uno la utiliza, entonces la función se comporta como un procedimiento o como una función propiamente dicha, ¿cierto? Es un procedimiento cuando la función no retorna nada y precedo el nombre de la función con la partícula void, ¿cierto? Y es una función cuando retorna algo y precedo el nombre de la función con un tipo de datos de acuerdo a lo que vaya a retornar. Listo.
Los procedimientos entonces pueden o no recibir parámetros y las funciones pueden o no recibir parámetros dentro del lenguaje C#. Entonces, de aquí en adelante, cuando miremos que dice método, método es otra forma de llamar a las funciones en C. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí o no? Profe, yo no entendí nada, sinceramente. Sí, profe. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Margarita, profe. Margarita. Bueno, ¿desde dónde Margarita y por qué? Profe, desde que comenzó a desechar en esa aplicación. Bueno, reitero, uso la aplicación C# como una herramienta de apoyo al estudio del lenguaje. ¿Tú eres de este salón? ¿Cómo es tu nombre? Andrés. ¿Por qué tan tarde, Andrés? Se fue tarde, se subió tarde. Grave. Ubíquense ahí en los dos. Mira hacia frente. Listo. Entonces decías, el Sololer es una aplicación que instalas en el celular y que nosotros la usamos como apoyo al aprendizaje del lenguaje C#. Y yo mostraba hace un segundito que la aplicación nos permite estudiar múltiples lenguajes, pero en esencia, nosotros vamos a trabajar es con C#. Listo. Entonces, en este curso, la primera parte del curso de estructura de datos habla de funciones, ¿cierto? En la clase previa miramos cómo se codificaban funciones en C#. Correcto. Decía que en C#, decíamos que en algoritmos nosotros hablamos de procedimientos o funciones, ¿cierto? Básicamente en algoritmo una función retorna algo y un procedimiento no. En el lenguaje de programación C#, nosotros trabajamos con funciones. Las funciones, dependiendo de si retornan o no algo, se comportan propiamente como funciones o se comporta como un procedimiento. Y debido a que el lenguaje C# implementa la programación orientada a objetos, a las funciones también se le da el nombre de método. Método es el nombre que se le da a las funciones en programación orientada a objetos. Margarita. Margarita fue la que habló, ¿cierto? Señor. Ajá. ¿Así o no? Y así sí. Bueno. Listo. Entonces, ¿para qué vamos a usar la aplicación Sololer? Simplemente hoy como un apoyo a la clase para mirar lo que corresponde a la parte de parametrización, que es el siguiente ítem de los temas que vamos a revisar. Entonces decía que para poder llegar a la parte de métodos, si no has instalado la aplicación, pues te toca recorrer lo de conceptos básicos, condicionales y bucles para poder llegar a la parte de métodos. Esta unidad, este bloque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas hasta recursión, ¿cierto? 7 temas hasta recursión. El número 8 es un ejercicio que sería muy bacano que ustedes lo revisaran, y el número 9 es el examen que corresponde al bloque, ¿cierto? Entonces vamos a revisar, vamos a hacer un resumen, un recordatorio de lo que hicimos en las clases previas y llegamos a la parte de los parámetros a ver cómo funciona y el tema de sobrecarga de funciones. Hasta ahí. Aquí en esta aplicación está, yo les muestro, les soplo para que ustedes revisen, donde dice lección 30.1, dice recursión, ¿cierto? Y está una explicación muy sencillita, reitero, este es como apoyo a una aplicación muy sencillita que explica cómo es el cuento de los métodos recursivos, cómo funciona y da unos ejemplos, ¿cierto? Hay una explicación, unos ejemplitos, cortitico. Si lo ven es muy sencillo. Listo. Vamos a iniciar con el recorrido del bloque que corresponde a métodos. Reitero, método es otro nombre dado a las funciones. Ojo,
La idea no es que revisemos lo que dice el contenido teórico de Sololeno, todo aquí y ahora. Vamos a hacer a manera de resumen y a centrarnos en lo que corresponde a el tema de hoy, que es la parte de parametrización. Listo. Entonces, aquí explica que es un método, ¿cierto? Un método simplemente es un grupo de instrucciones que se agrupan y se les coloca un nombre. Eso es un método. Listo. El lenguaje C#, el inicio o el programa principal es la función main. Cuando nosotros codificamos nuestra plantilla en Visual Studio o en Repli, ya tiene los tres contenedores: el namespace, la clase y el main, ¿cierto? Entonces el main es nuestra función principal y a partir de esa nosotros creamos nuestro programa compuesto por líneas de código o por bloques de código que son funciones o métodos. Listo. Bien. ¿Cómo declaramos un método? ¿Qué pasó, presidente? ¿Cómo declaramos un método o una función en el ejercicio que hicimos la clase pasada? Le colocamos un nombre, ¿cierto? Aquí dice name, nombre. Tiene un tipo de retorno, con la palabra reservada del lenguaje return, un tipo de retorno, y tiene unos parámetros que lo recibe en el juego, dentro del juego de paréntesis. Cada parámetro tiene su propio tipo y un nombre. Un parámetro es como que declaramos nosotros una variable que va a recibir valores dentro del método o dentro de la función, ¿cierto? Un parámetro es como declaramos una variable que va a ser local dentro del método y a través de la cual recibo de afuera del programa principal o de otros métodos valores para ser procesados dentro de la función. Listo. Entonces, igualito que explicábamos en los ejemplos anteriores, tiene forma de contenedor, la llave que abre, la llave que cierra, y entre las llaves, la lista de instrucciones que correspondan, ¿cierto? Eso es el mismo bloque, igualito como vimos el bloque del namespace, o el bloque de la clase principal, o el bloque del main, o como construimos en la clase pasada nuestras funciones, dándole el nombre, la llave que abre, la llave que cierra, y adentro el juego de parámetros. En los ejemplos que hacíamos, los tres ejemplos que hicimos en el encuentro previo, el primer ejemplo era un procedimiento que no recibía ni devolvía nada, ¿cierto? Entonces el tipo de retorno era void y entre paréntesis no colocamos nada porque no recibe nada, ¿cierto? El segundo ejemplo que usamos la clase pasada fue un procedimiento que no retornaba nada, pero recibía un parámetro que era una cadena de caracteres, ¿listo? Entonces el nombre, delante el tipo de retorno era void y dentro de los paréntesis colocamos como tipo string y el nombre de la variable que, si no estoy mal, era A, ¿cierto? Un parámetro. También hicimos un ejemplo de una función suma que retornaba un valor entero, entonces el nombre de la función era suma, el tipo de retorno era entero y dentro de los paréntesis, entonces dos parámetros o la declaración de dos variables de tipo entero A y B que la usábamos adentro. Dentro de las llaves, entonces, en el primer ejemplo del procedimiento que no recibe ni devuelve nada, simplemente mostrábamos un texto, ¿cierto? En el segundo ejemplo, el parámetro que recibía el procedimiento lo usábamos en las declaraciones adentro para mostrarlo. Y en el tercer ejemplo, los dos parámetros que usamos, A y B, se sumaron para poder retornar el valor de devolución, que era la suma de los dos valores que recibió, ¿cierto? Entonces, esto es una declaración típica, un ejemplo de la declaración típica. Otra vez, siempre va el nombre del método o función, delante el tipo de retorno y dentro de paréntesis los argumentos. Si no lleva argumentos, pues solamente los paréntesis vacíos. Después la llave que abre, la llave que cierra y la lista de instrucciones que corresponde o que va a realizar ese método o esa función. Bien, hasta ahí. ¿Se entiende hasta ahí? Pues vamos a revisarlo con un ejemplo. Este ejemplo, la sigla SQL en inglés se usa para identificar la potenciación. ¿Sabe lo que es la potencia? Perdón, sí, la potenciación. ¿Sabe lo que es potencia? Elevar un número a otro. Por ejemplo, la potencia 3 de 2 es 2 a la 3. Elevar 2 a la 3, que es multiplicar 2 por 2 por 2, 2, 3 veces. Listo. Entonces, SQL aquí es un método que ya está predefinido, que tiene esta forma. ¿Cuál es el tipo de retorno que estamos viendo en la pantalla? ¿Quién me dice?
entero, int es entero. Chicos en Meet, ¿me siguen? Sí, profe. Listo. El nombre de la función aquí es SQL y tiene un parámetro que también es de tipo entero, ¿cierto? Entonces, esta función recibe un valor entero y lo procesa. Aquí dice, bueno, déjenme con los chicos que están acá. Cuando yo traduzco, él traduce incluso las palabras reservadas del lenguaje. Por eso aquí se ve extraño. Entonces, aquí dice return, que es la palabra reservada del lenguaje por la que retorna. El valor que recibió en X lo multiplica por sí mismo, o sea, lo multiplica X por X, y lo guarda en resultado y luego lo devuelve, ¿cierto? Este es un ejemplo típico de una función. El tipo de retorno es entero, tiene un parámetro de tipo entero, el nombre, la llave que abre, la llave que cierra. Eso fue más o menos lo que hicimos en el encuentro previo con... ¿Qué suena? En el encuentro previo con los ejercicios que hicimos. Bien, eso es como manera de resumen. Reitero, no vamos a detenernos a hacer la lectura del contenido. Eso lo pueden hacer ustedes extra clase, despacito, les sirve como repaso de lo que hemos visto y de pronto como complemento a algunas cositas que se me hayan pasado. En el ejemplo previo decíamos que cómo declaro un procedimiento. El procedimiento lo declaro mediante la palabra reservada del lenguaje void, ¿cierto? Esa palabra es la que indica que lo que estoy declarando no es una función o no se comporta como función, sino que se comporta como un procedimiento porque no va a retornar nada. Listo. Bien, en la siguiente parte se llama invocación del método o llamado del método. Lo que acabamos de ver era cómo se define o cómo se declara un método. ¿Se acuerdan que en el ejercicio nosotros le dimos arriba del main, colocamos el public, el static, el void o el tipo que correspondía, el nombre, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, llave que abre, llave que cierra, esa era la declaración, ¿cierto? Aquí el método, perdón, déjenme con los chicos acá, aquí dice calling method, llamado al método. ¿Cómo se llaman los métodos? Pues simplemente dentro del main yo hago el llamado a mi método. En el ejercicio muestra que tenemos una función que se llama sayHi, que devuelve vacío o void, y la estructura estática para decir que la podemos usar dentro de nuestro main, ¿cierto? Esto era el ejemplo que hicimos la clase pasada de mostrar un texto en pantalla. Listo. Entonces vamos a mirar cómo es el llamado. El llamado es muy simple. Ojo. Dentro del main, vamos a resaltar esta parte, dentro del main se hace el llamado colocando el nombre de la función, déjenme quitar esto aquí, el nombre de la función dentro del bloque del main, ¿cierto? Otra vez, using es una parte de la plantilla, eso no lo modificamos, el espacio de contenedores, el espacio de la clase, declaro arriba mi función, la declaro desde donde dice static hasta la llave que cierra. Y debajo está el main, esta es la plantillita del main, en el main simplemente se hace el llamado a la función, ¿cierto? Llamarla que es simplemente colocarle el nombre, mandarle los parámetros que tiene y punto y coma. Si es una función, este es un procedimiento, si es una función, debo asignarle el valor que retorna a algo como una variable o usarlo dentro de otro método, por ejemplo, cuando usamos el console.writeLine para escribir o para mostrar lo que retorna la función. Listo, en este caso, como este simplemente es un método, lo llamo, se ejecuta y listo. El llamado, repito, simplemente es colocar el nombre de la función con los parámetros que necesita. Bueno, y aprovecho para mostrarle esto. Mire, este espacio de aquí, arriba dice, inténtalo tú mismo. Try yourself, inténtalo tú mismo. Este es el espacio del compilador.
aquí yo puedo escribir dentro de el compilador de Sololero, como si estuviera trabajando en el Visual Studio o como si estuviera trabajando en el Repli, ¿cierto? Muy parecido. Entonces, desde el celular, desde esta aplicación, yo puedo trabajar en lenguaje C. ¿Saben, chicos? Me toca escribir 2 veces. Una para los que están aquí y otra para los que están en Meet. Señor. Ya busco el cargador, gracias. Pues estoy usando los datos, estamos mostrando aquí, estamos navegando en internet. Entonces yo puedo, este código que estoy revisando en el Sololero, lo puedo modificar y lo puedo compartir a los chicos que ven el celular. Aparte, arriba donde dice Code Playground se ve el simbolito de compartir. Debo guardarlo antes de poder compartirlo. Cuando le doy compartir, entonces me dice cómo lo quiero compartir, a las redes sociales o dentro de Sololero, o incluso puedo descargarlo al computador como una copia y luego subirlo a Sololero, ¿cierto? Con ese nivel, no lo puedo hacer. No puedes hacerlo, sí se puede, todo se puede. No, está bloqueado, dice que no he llegado al nivel todavía. Ah, bueno. Entonces, aquí, bueno, en el computador, como se lo estoy proyectando ahora, realmente debería estar el botón aquí arribita para poder hacer la parte de compartir, pero no sé cuándo coloco el proyector, me bloquea un pedazo de la pantalla aquí donde aparece la parte que dice compartir. Bien, en la pantalla de los que están conmigo aquí, Dark es para que se vea negro, ¿cierto? Porque pues, problema de visualización, para mí es más cómodo así, ¿cierto? ¿Cómo lo ven mejor, en negro o en blanco? Listo. Y aquí público. Entonces, cuando le digo público, me pide que le coloque el nombre. Esto que está puesto aquí es fecha y hora. Aquí le coloco un nombre y le doy guardar. Save es guardar. Entonces ya ese archivito está. Dice quién es el autor. Aquí muestra todas las cosas que ha hecho el autor. Yo puedo renombrarlo, cambiarle el nombre aquí. Para los chicos que están en Meet, aquí hay 3 punticos que me muestran el guardar, guardar como, la parte de tema oscuro o tema claro en los 3 punticos. Y otras configuraciones que dependen del celular, ¿cierto? Esas no se ven en la pantalla del computador. Listo. Si yo no lo guardo, cuando yo salga de este compilador y regrese al código, el archivo ya no existe. Cuando regresa, intenta otra vez, me muestra el archivo tal cual estaba antes de que yo lo modificara. ¿Le quedé? Profe, una pregunta. Señorita. Que era lo que usted decía, pero no explicaba aquí, que no sé qué del autor, que no sé qué, que era lo que explicaba ya, que nosotros estábamos como que... Denme un segundito. Espérenme un segundito, chicos, ya les muestro. Estamos dentro de la primera clase. Estamos viendo los contenidos. Estoy en el tercer contenido. En este contenido hay un espacio donde dice inténtalo tú mismo, ¿cierto? Pulsa para intentarlo. ¿Sí lo ven? Chica. Chicos en Meet, ¿sí lo ven? Hola. Hola. Bueno, pues esa parte blanca donde dice inténtalo, prueba para intentarlo, me muestra este espacio. Este espacio que está aquí se llama, es del compilador.
el compilador de código, igualito a lo que hacemos en Repli, ¿cierto? Aquí yo puedo escribir mi propio código. Hace un ratico yo hice una modificación, voy a hacer una modificación cualquiera y le voy a decir aquí guardar. Me pide que le coloque un nombre, voy a colocarle un nombre y le digo guardar. Cuando le digo guardar, arriba, en la parte de arriba aparece una segunda línea que dice, pues aparece mi nombre, Arnaldo Bustamante, la hora en que se hizo, ahora mismo, quién lo ha visitado, el tipo de código que es CS y otras cositas más, ¿cierto? ¿Sí? Esa es la parte de quién es el propietario, quién realizó el código. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, desde aquí otra vez yo puedo compartirlo. Lo puedo compartir como un botón que dice copia, como una copia. Lo puedo mandar por WhatsApp. Si vamos a mandarlo por WhatsApp, vamos a mandarlo a G4. En WhatsApp lo que se envía es un enlace al usuario mío o al usuario de quien está elaborando el código y le muestra en vista de ejecución lo que está dentro del código, ¿cierto? Si ustedes le hacen clic allá, ya tienen en el celular la aplicación, pues le va a preguntar por la aplicación. Si no, pues se abre en el navegador de Google Chrome y les muestra pregunta que debe instalar la aplicación, pero eso no es relevante, ¿cierto? Les muestra el por dónde iniciamos. Si no tienes un usuario, entonces te pide que inicies con Start y pide usuario, contraseña y todo eso. ¿Sí? Listo. Deme un segundito, coloco mi cargador que este más se va a apagar. Activa un protocolo de ahorro de energía que lo pone más lento y apaga las cosas. Bien, bueno. Regreso a donde estábamos. Reitero, el archivito ya es mío, es el que yo creé, le aparece el nombre. Bien, y la lección consiste, reitero, en mirar cómo se hacía el llamado a la función, simplemente con el nombre, dentro del main o en donde corresponda. Bien, esa fue la primera lección o lo que corresponde a la parte de introducción, ¿cierto? Bien, hasta ahí, chicos. Chicos en Meet, ¿bien hasta ahí? ¿Sí se ve ahí? ¿Se ve? Sí, profe. Con el cambio de luces. ¿Se ve mejor? Listo. Bien. Entonces, ojo, reitero. Solo voy a mostrar el bloque de código que corresponde a lo que estamos haciendo. No coloco toda la plantilla, todo el documento. Creamos una función que aquí se llama sayHi, que se comporta como un método, por eso tiene la palabra void adelante, y habíamos dicho antes que las construcciones que hagamos debemos precedirla de la palabra público y la palabra static, public y static, para que puedan ser usados dentro del main y dentro de la clase ahora. Listo. Entonces la llave que abre, la llave que cierra, y adentro lo que ejecuta, en este caso solo ejecuta el mostrar un texto que dice hola. Debajo entonces el llamado dentro del main. El main es la función principal. Otra vez, void dice que es un método. Static, ya lo habíamos explicado. Y dentro de paréntesis, los argumentos o los parámetros que recibe. En este caso, recibe una cadena. Eso es como parte de la plantilla, no lo modificamos. Dentro del juego de llave, entonces los llamados, yo puedo llamar a la misma función tantas veces como necesite, ¿cierto?
En este caso aparece 3 veces. Igual que hace un ratico, el botón de pulsa aquí para intentarlo tú mismo, ¿cierto? Ahí podemos regresar a la parte de código y revisar el código, modificarlo, probarlo. Listo. Déjenme regresar. Reitero, estamos viendo la manera de resumen, lo que ya hemos trabajado. Vamos a la siguiente parte, que en la aplicación es 25.1, que habla de los parámetros. Ahora sí, vamos a profundizar un poquito en lo que hicimos de la parametrización. Otra vez para los chicos aquí, me toca mostrarlo en traducido y luego lo regresamos para poder ver el código. La declaración de un método o una función debe indicar si esa función tiene o no parámetros. Un parámetro, reitero, es una variable que se declara dentro del juego de paréntesis y que indica que en esa variable se van a recibir valores del exterior, de otras funciones o del programa principal. Listo. Entonces, a manera de ejemplo, lo que hacíamos en la clase pasada, la función que es mostrar, que es de tipo void, que recibe un parámetro entero y que lo muestra en pantalla, ¿cierto? Ese es un ejemplito sencillito. Fue más o menos lo que hicimos en la clase previa. ¿Cuántos parámetros puede recibir una función? Tantos como sea necesario. Ya miramos en el apartado anterior que entre paréntesis, separados por comas, yo puedo colocar el tipo y el nombre de tantas variables como necesite. En los ejemplos que hemos dado, usamos 1 o usamos 2. Podría usar 3, 4, 5, 50, lo que necesite, dependiendo de la forma en que codifique. ¿Bien hasta ahí? Bien. Y reitero que lo que decíamos, que si la función no recibe parámetros, se comporta como un procedimiento. Y si la función recibe parámetros, entonces se comporta, perdón, si la función no retorna, se comporta como un procedimiento. Y si la función retorna algo, se comporta como una función propiamente dicha. Listo. Y los parámetros son opcionales. Quiere decir que puede tener ninguno o uno o varios parámetros. ¿Bien hasta ahí? Otro ejemplo de la parte de los argumentos. El main también recibe unos parámetros. El argumento es esa palabrita que dice ARGS y es una cadena de caracteres. Los corchetes cuadrados aquí implican que esa cadena de caracteres se comporta como un vector, ¿cierto? Que yo le puedo colocar tamaño. Dentro de los corchetes cuadrados puedo decir el tamaño de esa cadena de caracteres. Un carácter, 2 caracteres, 3 caracteres, 50. Los corchetes cuadrados aquí me sirven para decir cuánto es el tamaño de la cadena de caracteres que le voy a pasar. ¿Quién me dice por qué sé que es una cadena de caracteres? No. ¿Por qué sé que es una cadena de caracteres? Pero lo muestro así. Ahí está el ejemplo. Qué pena que estaba diciendo una cosa y proyectando otra cosa. En esta función, ¿qué recibe como parámetro? No. La función, ¿qué recibe como parámetro? String. No. La función que estamos viendo en pantalla ahora. Un valor entero, ¿cierto? ¿Dónde lo recibe? En la X, ahora sí. Cuando yo hago el llamado dentro del main, le paso un valor. ¿Cuánto es el valor? 42. En la variable X se recibe el valor de 42 y cuando llamo la función lo que hace es mostrar en pantalla la cadena de caracteres 42. La vez pasada también explicábamos que cuando el valor es muy pequeño, el método writeLine puede hacer la conversión automática, pero cuando el parámetro es muy grande,
no sabe cómo convertir un número a una cadena de caracteres. Reitero, todo lo que se muestra por pantalla es una cadena de caracteres, ¿cierto? Para poder mostrarlo hay que hacer la conversión. Cuando es muy pequeño, cuando es un valor pequeño, el write line lo hace automático, no tiene problema. Pero cuando es un espacio muy grande, que por ejemplo tiene puntos y tiene comas y cosas así, el write line no sabe cómo hacer la conversión y por eso usamos otras estrategias, como el parse in o el in.parse, ¿cierto? O el convert to, cuando el valor es muy grande, pero cuando es muy pequeño se puede hacer directamente. Listo. Pues lo que dice la parte que estamos viendo es eso de que se muestra el número, se llama la función, se le pasa el número 42, va y busca lo que hace y lo muestra en pantalla, lo que dice esta parte del contenido. Estoy obviando las preguntas para que ustedes tengan que hacerlas por separado. De pronto alguna de esas preguntitas sale en el examen. Bien, otra vez es la misma función, una declaración de función que recibe un parámetro entero y va a mostrar por pantalla qué hace aquí de esta parte la función. No, señor. Lo multiplica. ¿Qué hace en esa instrucción? Se ve como un más, es un asterisco. Lo multiplica, ¿cierto? Entonces, si yo le coloco, por ejemplo, 2, cuando lo llame, ¿qué valor me va a mostrar? 4. Si coloco 5, si coloco 20, ¿cuáles? 22, 40, ¿cierto? Entonces, aquí en lo llamado, entonces el primer llamado le pasamos 5, ¿me va a mostrar cuánto? 10. Le pasamos 12, y si le pasamos 42, 84, ¿sí o qué? Entonces, otra vez, inténtelo usted mismo. Cuando se ve el botoncito ese azul de inténtelo usted mismo, podemos ir al compilador y ver todo el código. Aquí sí está completa la instrucción y nosotros lo podemos ver correr. Vamos a ver correr este. Ya saben que qué pena. Se quedó que en la pantalla se divide en dos pedazos, un pedazo donde está el código y otro donde se ve la salida, ¿cierto? Aquí abajito está la salida en la pantalla del celular y nosotros vemos del lado derecho. ¿Qué se hizo? Se llamó 3 veces a la misma función, pasándole un parámetro distinto cada vez que se ejecuta. Entonces lo que hace es mostrar el procedimiento que tiene definido, ¿cierto? Y listo el pollo. Bien. Chicos Smith. Chicos Smith. Hola. ¿Se durmieron? ¿Cómo vamos? ¿Bien hasta ahí? No, sí, claro, profe, ahí practicando. ¿Van haciéndolo de una vez? Bien, bacano. Ahorita vamos a tener... No sé, ahí voy. ¿Repite? Ahí se va viendo y se va copiando ya. Ya. Ahorita sí tenemos un espacio para que nosotros lo codifiquemos nosotros mismos. Déjame un segundito. Bien, déjenme regresarme otra vez a la parte de contenido. Bien, se entiende lo que es la parametrización, ¿cierto? Parametrizar es simplemente definir tipos de datos, variables con su tipo de datos para ser usadas dentro del método o la función. ¿Sí? Miremos un ejemplo un poquito más complejo. Una función o método puede tener varios parámetros. Los parámetros se colocan el tipo de datos, el nombre de la variable, y si hay más de uno, pues lo separo por comas. Al último, se entiende que el último es el que está contra el paréntesis que cierra, ¿cierto? En este caso, ese es el mismo ejemplo que usamos en la clase previa de la función suma, que recibe 2 parámetros separados por coma y retorna un valor entero, que es la operación matemática de sumar los 2 parámetros que recibió, ¿cierto? Se entiende, ¿cierto? Es sencillito. Ese ya lo habíamos visto, lo conocemos, lo manejamos, ¿sí? Listo. Reitero la palabra reservada del lenguaje que se llama return. Se usa aquí para indicar que esa es una función y que devuelve un valor. Entonces yo puedo eso que ella devuelve, asignarlo a una variable o usarlo para otra cosa.
aquí en el ejemplo muestra que dentro del console write line llamo a la función, ¿cierto? Y al llamarla le paso dos valores. Le paso dos valores. Esos valores son recibidos en las variables X y Y que definimos arriba, ¿cierto? Y la función al llamarla me retorna un valor. Si yo le paso 8 y 6, ¿qué me retorna? ¿Qué retorna? 14, porque es suma, ¿cierto? 8 y 6 solo suma, me devuelve 14 y entonces en la pantalla va a mostrar no la función, sino el valor que retorna, es decir, que va a mostrar el número 14. ¿Sí se entiende? Sí, vamos a verlo correr. Aquí está la codificación completa, otra vez los tres contenedores. Dentro del contenedor de clase, la declaración de mi función, que se llama suma, que devuelve un entero que recibe dos parámetros de tipo entero y que retorna la suma de esos dos parámetros, ¿cierto? Debajo el llamado y vamos a verla correr. ¿Qué me va a mostrar? 14, ¿sí o no? No muestra más nada. Esto, repito, como yo puedo hacerlo aquí, yo puedo modificar los valores y probarla con valores distintos, ¿cierto? Y verla correr. Cada vez que yo hago una modificación. Eso es. Señorita. Eso es que usted le da el valor, ¿cierto? No la persona, el usuario que lo va a utilizar. Exacto. Aquí ahora yo soy el usuario. Yo soy bueno, estos son ejemplos sencillitos, ¿cierto? En ejemplos más prácticos, pues se hacen menús más complejos. Aquí se colocan ejemplos sencillitos para que podamos entender el concepto y la parte de usuario, la interfaz de usuario que muestre los muñequitos, que le diga tal, escriba un número, digite otro número, se va a mostrar el resultado y cosas así. Ya eso es parte de un programa más complejo, ¿cierto? Aquí simplemente es ver la funcionalidad de lo que estamos trabajando, que es las funciones. Entonces, en este ejemplo yo coloco dos valores cualquiera para ver que aquí la función recibe los dos valores en X y en Y y luego los suma y me retorna por el nombre de la función, o sea, en lugar de la función, cuando vaya a imprimirse me retorna el valor de hacer la operación matemática dentro de la función, ¿cierto? Entonces, reitero, como es una función que retorna un valor, ese valor yo lo puedo usar aquí para imprimirlo. O lo podría asignar a una variable. Vamos a hacerlo como asignación a una variable. Déjeme, voy a colocar aquí int a punto y coma, perdón, igual, la función se llama sum, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, punto y coma. Deme un segundito los del celular, ya les muestro lo que estoy haciendo. 3 y 6. Y aquí, entonces, en vez de mostrar la función, muestro a, que es la variable que acabo de declarar, ¿cierto? Entonces, otra vez, dentro del main, voy a crear una variable de tipo entero, que voy a llamar a la que le voy a asignar lo que me devuelve la función. Y a esa función le voy a pasar los valores, para efectos del ejemplo, eran que 3, 6, punto y coma. Entonces, como arriba estoy llamando la función y asignándola dentro de la variable, abajo simplemente lo que hago es colocar la variable y va a ser exactamente el mismo efecto. 3 y 6. Pero bueno, coloquemos valores distintos para que se vea la salida distinta. Coloquemos 4. ¿Cierto? Vamos a correrlo. Para 4 y 6. 18. Entonces, otra vez, ¿qué hace? El main, declaro la variable a, que llama a la función, a la función se le mandan los valores, va y busca lo que hace la función, recibe 4 en la X, 6 en la Y, lo suma y retorna el valor de la suma, ¿cierto? Y lo asigna en A. Luego entonces muestro lo que contiene A. A contiene lo que retornó la función
que es la suma de 4 más 6, que es 10, y es lo que aparece en pantalla, ¿sí o qué? Bien, hasta ahí. Bien, profe. Justo a tiempo. Bueno, aquí me pide guardarlo, no lo voy a guardar. Y vamos a continuar con la siguiente parte, una más, antes de que avancemos. Argumentos opcionales. Quiero que presten mucha atención a esta parte. Es sencillita de entender, pero hay que prestarle atención. ¿Qué es un argumento opcional? Cuando yo declaro mi método, función, puedo definirle valores preestablecidos, de forma que cuando yo llame la función, como ese valor está preestablecido, no tengo que pasárselo como parámetro, lo que significa que puede ser un parámetro opcional. Entonces, vamos a explicarlo con un ejemplo. Aquí tengo la declaración de una función que se llama POW. POW es, como digo, potencia en inglés. La función en la declaración, mire que dentro de los paréntesis, la segunda declaración de variable tiene asignado un valor, ¿cierto? Entonces dice que ese valor está predeterminado o preestablecido en 2. Y, si yo no le doy ningún valor, cuando llame la función, y va a ser siempre 2, ¿cierto? Por dentro, ¿qué hace este método, esta función? Haya la potencia y de x. Por ejemplo, si yo quiero sacar 2 al cuadrado, coloco 2 a la 2, ¿sí o qué? Si quiero sacar 3 al cuadrado, coloco 3 a la 2, ¿sí o sí? Potencia 2. Si yo quisiera sacar entonces, por ejemplo, 2 al cubo, sería 2 por 2 por 2, 2 a la 3. ¿Se entiende, sí? Potencia. Es la función de potencia. La potencia mínima es 2. Por eso aquí en este ejemplo se coloca el 2. ¿Se entiende hasta ahí? Reitero. Cuando el método recibe parámetros opcionales, debe tener por lo menos un valor, un parámetro, perdón, definido claramente, y otro que es opcional. No existe la declaración en la que solo hayan valores opcionales, no puede. Sí existe la declaración en la que todos sean obligatorios. ¿Se entiende esa parte? Ojo, para poder tener un valor opcional, un parámetro opcional, debo por lo menos tener uno que sea obligatorio. Listo. Por eso siempre es el segundo, y de ahí en adelante, el segundo, tercero, cuarto pueden ser opcionales. Listo. Vamos a mirar cómo funciona. Ojo, presten atención a cómo hago el ejemplo. El primer ejemplo dice que se llama POW. Se llama POW y solo se le pasa un parámetro, ¿cierto? No se le pasan 2. En la declaración arriba decía que podía tener 2 y que el segundo era opcional. El primero es obligatorio, entonces solo le paso un valor. El primer valor que le paso se le asigna a la variable x, ¿cierto? Y se asume que la variable y, entonces va a ser 2. Significa que vamos a hacer la potencia 2 del número 6, que sería 6 por 6. ¿Me daría cuánto? 36, ¿sí o sí? Ojo, ¿por qué sé que es la potencia 2? Porque cuando definí la función, arriba dije que y era igual a 2, que era su valor predeterminado. Como ese es su valor predeterminado, aquí yo lo puedo omitir. ¿Se entiende? ¿Sí? En el segundo llamado, entonces sí, voy a colocarle como segundo valor un valor distinto de 2. No tiene gracia que yo coloque, por ejemplo, 6,2, porque ya yo sé que y tiene como valor predeterminado 2. Coloco valores distintos de 2, ¿cierto? En el segundo llamado coloco x en 3 y y le asigno 4. Cuando corre el programita, entonces me va a mostrar 3 a la 4, o sea, 3 por 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. ¿Sí o sí? ¿Sí? Es lo que hace esa parte de la parametrización. Vamos a verlo correr para entenderlo un poquito mejor. Otra vez, con la parte de codificación, yo puedo modificar los valores y ponerlos a mostrar.
Aquí arribita está la declaración de la función. Ahorita le quitamos la traducción. De aquí para acá está la declaración de la función del static hasta la llave que cierra el... Un segundito que se me trabó el celular. A la... Te decía que en la parte superior, debajo del class program, está desde static hasta la llave que cierra la declaración de la función, y debajo está nuestro main. En el main están los dos llamados con 6, pasándole un solo parámetro de 6 y pasándole los dos parámetros de 3 y de 4, ¿cierto? Vamos a verlo correr y vemos cómo funciona. 6 por 6, 36, ¿cierto? Y ojo, abajo es... se me está trabando esta cosa. Abajo es 3 elevado a la 4, o sea, 3 por 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Está rebelde el celular. Listo. Pues los parámetros occidentales, ¿qué son? Son parámetros que yo puedo darle un valor predeterminado al declarar la función, y cuando la llame puedo no colocarlo, ¿cierto? En la primera llamada no coloco el parámetro porque por defecto ya tiene el valor asignado dentro de la función y se ejecuta automático. Listo. Dejé el cargador del celular. Hasta el celular se me está descargando. Estamos bien. Bien, otra forma de pasar parámetros opcionales se llama parámetros con nombre o parámetros nombrados. Y déjenme mostrar el ejemplito sencillito, facilito. Creo una función. Creo una función que recibe dos valores de tipo entero, X y Y, ¿cierto? Así es como declaro yo la función normalmente. Esa función la puedo cambiar colocándole nombres a las variables. ¿Cómo coloco los nombres? Simplemente diciéndole, ojo, que se va a llamar W y tiene valor de 5, o que se va a llamar H y tiene valor de 8, separando el nombre que le doy a la variable del valor que va a tomar por los dos puntos. ¿Se entiende? Ojo, en la declaración, esta es la declaración de mi variable normal, tal cual. Aquí está H, está W, pero H y W solo existen adentro, ¿cierto? De mi función. Afuera, yo no sabría que existen W y H dentro de la función, ¿cierto? Entonces aquí coloco el nombre que le quiero dar a la variable, dos puntos y el valor que le voy a asignar. Ojo, este es simplemente para que las variables, para que los valores que yo les mande a la función dentro del método que la invoca o de afuera del main tengan un nombre con el que yo pueda identificarlos. ¿Sí? Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Pues existen dos formas de parámetros opcionales. El primero es que se puede omitir cuando hago el llamado, y el segundo, que es que le puedo colocar nombre a los valores que le mando a la variable por fuera de la función. Bien, y la última se llama sobrecarga, que creo que fue lo que hicimos
fue como terminamos la clase anterior, ¿cierto? Sobrecarga de funciones. Básicamente la sobrecarga es que yo puedo tener varias funciones con el mismo nombre que se diferencian por el tipo de retorno o por los parámetros que tienen. Ojo, tengo una primera función, esa era la función mostrar, que recibe un valor entero, ¿cierto? Tengo una segunda función, mostrar, que recibe un parámetro doble. En esencia tienen el mismo nombre. Deberían ser dos. Debería de generarme un error porque dice que no puedo tener dos variables con el mismo nombre, ¿cierto? No puedo tener dos funciones con el mismo nombre. Pero aquí me permite crear dos funciones que hagan cosas distintas simplemente por el tipo de valor que reciben, ¿sí o qué? Cuando yo le paso a la primera, cuando yo hago un llamado a la función y le paso un valor entero, me llama a esta función. Cuando hago el llamado a la función y le paso un valor doble, me llama a esta función. En el ejemplo, en la clase previsible, la función mostrar sin parámetros, la función mostrar con un parámetro de carácter, y luego la función mostrar con un parámetro de carácter y un parámetro de número, ¿cierto? Entonces, simplemente la sobrecarga es que puedo tener la misma función, con un mismo nombre de función, varias funciones que hacen cosas distintas y se diferencian por el tipo de dato que reciben, el tipo de argumento de que reciben o por el tipo de dato que retornan, ¿cierto? ¿Preguntas hasta ahí? Chicos en Meet, ¿preguntas hasta ahí? Chicos. Hola. Hola. Nada, profe. Bueno, entonces, el siguiente punto es la tarea. El siguiente punto es lo que tiene que ver con recursión. Entonces, hasta aquí llegamos nosotros. La explicación de recursión ustedes la tienen que consultar, no la vamos a revisar. Preguntas de cómo se declara una función, cómo se escriben los parámetros, cómo se escribe el retorno, ¿está bien? ¿No hay preguntas? ¿Está bacán? Listo. Entonces, si no estoy mal, ya se activó la segunda actividad y vamos a revisarla. Ojo, si se alcanza a leer. Si no la pueden leer en pantalla, los que están con el computador la pueden ver en su computador. La propuesta tiene dos ejercicios. El primer ejercicio es crear un programa que tenga 3 métodos. 3 métodos. Profe, aquí todavía está mostrando su celular. Anda, qué pena. Sí, mira, gracias. Se dañó eso. Se dañó eso. Sí. ¿Por qué? No. No, la clase hasta las 12. Primero la salud, mi hermano. Bien, ojo, el primer ejercicio dice, crea un programa C# que implemente 3 módulos. Ojo, 3 módulos aparte del main, ¿cierto? En el primer módulo lo van a llamar captura y deben pedir nombres y apellidos de alguien, ¿cierto? En el segundo módulo van a convertir los parámetros que reciben o los datos que reciben en una cadena de caracteres que va a estar primero el apellido y luego el nombre. En la función captura, reitero, van a recibir el nombre o los nombres y los apellidos, y en la segunda función entonces van a crear una cadena de caracteres invertida que tenga primero los apellidos y luego los nombres. Listo. Y en la última, pues mostrar eso que se hizo en el método anterior de la salida de apellidos y nombres. ¿Se entiende? El método captura va a pedir por pantalla apellidos y nombres, ¿cierto? Por teclado. Usted lo va a recibir y luego lo va a devolver, luego lo va a convertir en una sola cadena de caracteres que tenga primero los apellidos y después los nombres. Y luego lo va a mostrar en pantalla.
Son los 3 métodos. Es el primer ejercicio. Ese está muy votado, ese lo hicimos aquí en clase. El segundo dice, bueno, en el primero se entiende que no usan parametrización, ¿cierto? Las funciones o los métodos que crean no tienen parámetros, no reciben parámetros. En el segundo vas a hacer lo mismo que en el primero, pero vas a tener que la función proceso, ojo que dice función proceso, va a recibir 2 parámetros, uno para el apellido, otro para el nombre. Miren cómo lo estoy diciendo. Y va a mostrar, igual que en el ejercicio anterior, va a mostrar o a devolver apellidos y nombres, ¿cierto? El primero son 3 procedimientos. El segundo, lo que se llama proceso, lo van a convertir en una función. Y en el último ejercicio, o sea, este es un solo ejercicio, ¿cierto? Bueno, déjame regreso al ejercicio 1 y explico el ejercicio 2. En el ejercicio 1 vas a crear 3 procedimientos. Uno que se llame captura, que reciba apellidos y nombres. Otro que se llame proceso, que invierta primero apellidos y después nombres. Y uno que se llame mostrar, que muestre como una sola cadena de caracteres eso de apellidos y nombres, ¿cierto? Ahí les soplo parte de lo que tienen que hacer. En el segundo, entonces, lo que era un procedimiento que se llama proceso, lo van a convertir en una función que tenga 2 parámetros y devuelva la cadena de caracteres donde se almacenen apellidos y nombres. ¿Cierto? Esa es sencillita. ¿Sí se entiende? Chicos en Meet, ¿sí se entiende? Hola. Hola, repitan. Chicos en Meet. Profe, repito un momentico que no entendí bien. Bueno, otra vez. Profe, cuando usted dice que retorne el apellido y el nombre, es que lo coloque de la forma al contrario. Que queden al contrario, sí señor. El ejercicio pide que reciban nombres y apellidos, que los guarden en una cadena de caracteres donde queden apellidos y nombres, y luego que los muestren de esa forma. Sí, porque eso pide el ejercicio. Ahí les estoy diciendo parte de cómo se soluciona. En el segundo, entonces, van a convertir el segundo procedimiento, que se llama proceso, en una función que reciba 2 parámetros y que devuelva un valor, un parámetro, ¿cierto? Ahí también les estoy soplando cómo es. Y finalmente, el tercer ejercicio es una calculadora sencilla de las 4 operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, donde cada operación, suma, resta, multiplicación o división, lo van a hacer como una función que recibe 2 valores y retorna el resultado de la operación matemática, ¿cierto? Y deben implementar un pequeño menucito donde las llamen una cada una. ¿De qué? Una forma de mostrarme el funcionamiento de cada una. Un llamado de cada una de las funciones. Para dentro de 50 minutos. Bueno, a trabajar todos. Trabajen. En una hora, es más, ya debe estar resuelto. Agotado. Hasta ahora mismo. 50 minutos para hacerlo. 50 es mucho. 50 es mucho, para que tiene media hora, con 15 es suficiente. En 5 minutos lo recibo. Es más increíble. No. Nombre de hijo. Porque usted nos cambió de nada más a nosotras. Yo no los cambié. Ustedes. No, eso. Ustedes. Los nombres nos sacó a nosotros. Bueno, había, pero no importa, verde de la vida. ¿Había? Eso es una injusticia. Porque es
Porque es algo del grupo, obviamente no tenemos compañeros que ya conocen. Claro, eso no puede ser posible. Pero no importa. No, Yuri no está seria con usted por eso. Yo no te firmo acá. Porque yo no déjeme la aquí. Póngame la aquí. Ok. Aquí es por eso la pelea. Claro. Si la pelea es porque yo te pagaré, yo me la recibo la pelea del tiempo. Claro, Sí. pero Ahora sí, la misma está ocupado. no, cierto. Uy, se rió. Profe, eso, hay cuatro clases del grupo de Se está quejando por la izquierda, pero mira, se trata que está con Uy, sí. ¿Cuántos bloques que digo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. Como digo, No, hay cuatro que no van a asistir a la próxima clase. Ellos como que se retiraron. Y se retiraron. claro. Moreno. Hace pasada, yo cuando estábamos conversando, ya uno se Bueno, déjenme. Vamos a hacer asistencia virtual o presencial. Melvin Munive. Chicos, el Meet, Melvin no vino, se voló. Munive. Profe, Melvin escribió en el chat presente. En WhatsApp. En el chat de la llamada. Pero tú lo puedes ver ahí en Classroom, ¿no? Ahora que lo estás haciendo en plan, está la pantalla. Si solo es cambiar de una pestaña a otra. Ya lo coloqué en un segundito. ¿Así? En el chat. Bien, Leonardo se voló. Leo, nada. Leonardo. Leonardo. Presente, profesor. Se fue de paseo. Bueno, nada, me paré un momentico porque tenía que atender unos asuntos acá, en la familia. Pero ya estoy acá. Listo. Lesmes, Joan. Lesmes.